La nueva visión, libro de la Bauhaus, escrito por Laszlo Moholy-Nagy. Walter Gropius, fundador del Bauhaus, siempre dijo que gran parte del éxito de la escuela era gracias a Laszlo Moholy-Nagy, porque él siempre desarrollaba nuevas ideas y estaba en constante evolución y desarrollo profesional y práctico. Laszlo Moholy-Nagy escribe este libro para hablarnos sobre el curso básico, o en otras palabras, los primeros semestres de la Bauhaus. ¿Qué temas se trataban? ¿Cuál era el enfoque? Y sus reflexiones sobre arte, escritura, escultura, pintura y arquitectura. La nueva visión. Laszlo Moholy-Nagy. Prefacio. La nueva visión fue escrita para difundir, entre artistas y profanos, el principio básico de la educación del Bauhaus. En su estado experimental, esta escuela solo podía atender a un reducido número de estudiantes. La gran mayoría de los interesados solo podía contar con información limitada y esporádica, y fue principalmente para ellos que se publicaron los 14 primitivos libros del Bauhaus. La importancia de estos aumentó considerablemente en 1933, cuando el Bauhaus fue clausurado por el gobierno nacionalsocialista alemán, quedando los textos como único testimonio de 14 años de fecunda labor educativa. Hoy se ha erigido un nuevo Bauhaus en tierra americana. Los Estados Unidos son el principal baluarte de una nueva civilización, cuya misión simultánea es la cultura e industrialización de un continente. Es el suelo ideal para nutrir un principio educativo que pugna por lograr una más íntima unión entre arte, ciencia y tecnología. Para alcanzar este objetivo, uno de los problemas de la educación del Bauhaus es mantener en los adultos la sinceridad emocional del niño, la exactitud de su observación, su fantasía y su creatividad. Estos fines explican que el Bauhaus no utilice un sistema rígido de enseñanza. Maestros y estudiantes, en estrecha colaboración, inevitablemente hallarán nuevas maneras de manejar los materiales, herramientas y las maquinarias necesarias para sus diseños. El espíritu pionero que caracteriza al estudiante norteamericano es admirablemente apropiado para esta tarea. Teniendo en cuenta nuestro nuevo ambiente cultural y las 2 décadas que han transcurrido desde la fundación del primitivo Bauhaus, el programa de la Escuela de los Estados Unidos ha sido levemente modificado. Sin embargo, tanto en el nuevo instituto como en el antiguo, el curso preliminar se considera parte fundamental del aprendizaje. En él se pone a prueba al estudiante y tiene su primer contacto con el tipo de trabajo que en el futuro constituirá su especialización. Las tendencias de su orientación estética y sus dotes creadores serán encauzados, abriéndosele un camino entre la multitud de ismos artísticos. Este libro incluye una reseña de la labor de nuestro curso preliminar, que naturalmente va evolucionando durante el desarrollo del trabajo. La obra del Bauhaus sería demasiado limitada si este curso preliminar beneficiara solamente a los estudiantes del instituto. Estos, por su contacto frecuente con los profesores y sus prácticas en el taller, son los que menos necesitan de esta recopilación. De mayor importancia para el éxito de la idea de la Bauhaus es la educación de los que se hallan fuera de la órbita de acción del instituto. Es el público al que debe llegar y que debe comprender esta labor y este trabajo creada por la Bauhaus. Abrir el camino a esta comprensión es la tarea fundamental de este libro titulado La Nueva Visión. Tengo la esperanza de que la obra servirá de estímulo a todos aquellos que se interesen por el arte, la investigación, el diseño y la educación. Laszlo Moholy-Nagy, 1938. Introducción. En la educación artística moderna
nos orientamos actualmente hacia aquellos intemporales fundamentos biológicos de la expresión, que encierran un significado universal. Este es el primer paso hacia la producción creadora, sin el cual el significado de una cultura no podrá ser introducido. Por consiguiente, no nos interesamos en este momento por la capacidad personal de creación, denominada arte, sino por sus elementos básicos primordiales, el ABC de la expresión mínima. Esto no supone dejar de lado el arte, ni dudar de los valores que encierra. Por el contrario, son precisamente estos valores los que se arraigan firmemente en lo biológico. Sin embargo, este hecho ha sido oscurecido para la gran mayoría por la tendencia a considerar el arte como algo singular y totalmente individualista. Contemplamos el arte debido a sus raíces básicas y comunes, que penetran en la vida. Intentaremos aclararlas en este libro, sin procurar excesivamente. En ciertas ocasiones debemos desviarnos de nuestra ruta hacia el núcleo del problema, es decir, la articulación de los medios de expresión. De allí podremos continuar a su interpretación individual. Capítulo 1. Preliminares. No es posible sentir el arte a través de las descripciones. Las explicaciones y el análisis servirán a lo sumo como preparación intelectual. Pueden, sin embargo, inducirnos a establecer un contacto directo con las obras de arte. 1.1. Sectores del desarrollo humano. El ser humano se desarrolla a través de la cristalización de todas sus experiencias. Nuestro actual sistema educativo contradice este axioma al promover la especialización. En lugar de ampliar nuestro campo de acción, como se vio forzado a ser el hombre primitivo, cuando tenía que ser cazador, artesano, constructor y médico, nosotros nos dedicamos exclusivamente a una única y específica tarea, dejando de lado otras aptitudes. En la actualidad, la tradición y la autoridad intimidan al hombre. Este no osa ya aventurarse en otras actividades. Es ahora el individuo de la vocación única, carente de experiencia personal alguna. Ha perdido la seguridad que tenía antes como su hombre primitivo. La elección de una vocación frecuentemente es decidida por factores circunstanciales. Un individuo elabora caramelos o es ebanista debido a la escasez de aprendices en estos oficios. Es abogado o industrial a fin de continuar el negocio de su padre. Se acentúa el mayor desarrollo posible de la vocación única, formando aptitudes especializadas. El criterio es la demanda del mercado. Y por esta demanda es que se forman profesionales. El hombre que llega a ser cerrajero, abogado o arquitecto, y que luego de finalizar sus estudios se empeña en extender el campo de su vocación, es una feliz excepción. En este aspecto, el sistema educacional moderno ha desarrollado escasas herramientas. A pesar de la orientación vocacional, de los miles de test psicológicos y de los test de coeficiencia intelectual. En la actualidad, tener una vocación significa algo bien distinto a seguir su tendencia personal, ni tampoco solidarizarse con las aspiraciones y necesidades de una comunidad. Todo funciona basado en un sistema de producción que solo reconoce motivos del beneficio material. Nuestra vida personal, por consiguiente, debe desenvolverse fuera de la órbita de nuestra vocación, que lamentablemente se la ve como una aversión. 1.2. El futuro necesita del hombre integral. La enseñanza especializada no puede ser abandonada ahora, en momentos en que la producción descansa sobre una base económica. Pero no debe iniciarse tan temprano ni ser llevada tan lejos como para malograr al individuo.
La educación especializada adquiere sentido solamente cuando se forma a un individuo integrando en sus funciones biológicas de modo tal que pueda lograr un equilibrio normal de sus facultades intelectuales y emocionales. Sin este fin, los más altos diferenciaciones del estudio especializado son meras adquisiciones cuantitativas, que no intensifican la vida ni dilatan sus horizontes. Solo hombres dotados de claridad en el sentir y de sobriedad intelectual serán capaces de adaptarse a exigencias complejas y de dominar a la vida en su integridad. 1.3. El actual sistema de producción. Nuestro moderno sistema de producción se basa en el trabajo por imposición, práctica insensata, y en sus aspectos sociales, carente de plan alguno, cuyo único objetivo es aumentar al máximo las utilidades. Esto, en la mayoría de los casos, es el reverso de su propósito original. La lucha por la fortuna y el poder afecta la forma de vivir y hasta los sentimientos básicos del individuo, quien valora más la seguridad exterior que la satisfacción de sus inquietudes íntimas. Además, se agrega a esto el confinamiento de la población urbana en barracas desbordadas, en una restricción extrema del espacio mínimo habitable. Esta restricción del espacio habitable no es solo física. La vida urbana, con su hacinamiento en desolados edificios sin espacios libres adecuados, ha estrangulado emocionalmente a su población. Hoy, ni la educación ni la producción resultan de aspiraciones elevadas, ni del deseo de crear productos que satisfagan a uno mismo y a la sociedad de una manera mutuamente complementaria. El sistema educativo es el resultado de la estructura económica. Durante el desenfreno de la revolución industrial, los industriales crearon escuelas técnicas a fin de obtener rápidamente los especialistas que necesitaban. Estas escuelas raramente favorecieron el desarrollo de las potencialidades del individuo. No le brindarán oportunidad alguna de ahondar en la esencia de las cosas, ni en las cosas de su interior. Pero nadie se preocupa de esto, porque nadie podía prever los destructivos resultados de tal situación. No solamente la clase obrera se enfrenta hoy con este problema. Todos aquellos que han quedado atrapados en el mecanismo del actual sistema económico se hallan en esta encrucijada. 1.4. Acerca del progreso técnico. Podría fácilmente suponerse, en consecuencia, que el actual sistema de producción industrial, y en especial nuestro sistema y progreso técnico, debieran ser condenados. Numerosos escritores y políticos así lo han sugerido, pero confunden efecto con causa. En el siglo XIX se intentó llegar a un diagnóstico acertado, pero se recomendó una terapia equivocada. Gottfried Semper declaró en 1850, por ejemplo, que si el hierro era utilizado alguna vez en la construcción, tendría que usarse a imitación de la transparente tela de araña. Pero continuaba, la arquitectura debe ser monumental, y por consiguiente, jamás existirá una arquitectura de hierro. Un error similar fue cometido por el grupo Ruskin Morris alrededor de 1880. Ellos hallaron que la producción industrial en masa destruía la calidad del artesano. Como solución, resolvieron destruir, a su vez, a la máquina y retornar al trabajo manual. En tal forma, se oponían a la máquina, que a fin de entregar en Londres sus productos elaborados a mano, establecieron un servicio de diligencias que marchaba junto al detestario ferrocarril. Al despacho de esta rebelión contra la máquina, el progreso técnico es un factor de la vida que evoluciona orgánicamente.
está en relación recíproca con el aumento de la población. En esto reside su verdadera justificación. A pesar de ser desvirtuado por los intereses materiales, por el mero afán acumulativo y por otros motivos similares, ya no nos es posible concebir la vida sin el progreso técnico. Es un factor imprescindible para elevar el estándar de la vida. Las posibilidades de la máquina, como su producción múltiple, su ingeniosa complejidad por un lado y su simplicidad de los procesos por otro, han llevado necesariamente a una producción en masa que es en sí misma significativa. La verdadera misión de la máquina debe ser más y más claramente contemplada en el porvenir. En este punto reside el verdadero origen del conflicto entre la vida y el progreso técnico. No solo el sistema económico moderno, sino también el proceso productivo, exigen ser mejorados desde los cimientos. Con este fin, debe apelarse a la inventiva y a la sistematización, a la planificación y a la responsabilidad social. Un error común en la actualidad es considerar los problemas de eficiencia desde el punto de vista del beneficio económico y de la técnica. El sistema Taylor, la cinta sin fin y otros semejantes siguen sin ser empleados acertadamente mientras convierten al hombre en una máquina, ignorando sus necesidades biológicas. Ahora el hombre solo trabaja, tiene un receso, descansa y vuelve a trabajar. 1.5. No en contra del progreso técnico, sino con él. La solución consiste, por lo tanto, no en luchar contra los adelantos técnicos ni tecnológicos, sino en aprovecharlos en beneficio de la comunidad. El hombre puede ser liberado por la técnica si sabe interpretar su verdadera función, brindarle una vida equilibrada a través de la utilización plena de nuestras energías liberadas. Solo cuando el individuo comprende que debe funcionar como una entidad productiva más en la comunidad de la humanidad, se acercará a la verdadera comprensión del significado del progreso técnico. No debemos dejarnos cegar por la intrincada trama del asombroso proceso productivo. Nuestra preocupación esencial debe ser planear oportunamente nuestras vidas. Actualmente afrontamos nada menos que la reconquista de los fundamentos biológicos de la vida humana. Cuando los recuperamos, podremos aprovechar hasta el máximo el progreso técnico en el campo de la vida física, la nutrición, la vivienda y la industria. Es decir, podremos reorganizar íntegra y totalmente nuestro actual sistema de vida. Aún hoy, se cree que es posible conceder menos importancia que otros a las necesidades biológicas, debido a nuestros métodos técnicamente exactos y calculables de encararlos. Se cree que dormir con la ayuda de algún medicamento, olvidar el dolor con alguna aspirina y otros recursos similares pueden detener el ritmo del desgaste de nuestro organismo. En ese sentido, el progreso de la civilización ha ocasionado ciertos peligros. Las economías aparentes pueden ser engañosas, pues el progreso técnico no debe ser la meta, sino el medio. 1.6. Necesidades biológicas. En esta obra, la palabra biológico representa generalmente a las leyes de la vida que garantizan un desarrollo orgánico. Si el significado de biológico fuera consciente, protegería a muchos de influencias perjudiciales. Los niños habitualmente actúan según leyes biológicas. Rehúsan alimentos cuando enferman. Duermen cuando sienten sueño. Y no son amables cuando no les interesa hacerlo. Si la civilización actual
nos dejara más tiempo libre como para poder seguir ritmos biológicos, nuestras vidas serían menos histéricas y menos vacías. Las necesidades biológicas básicas son sumamente simples. Pueden cambiar o ser deformadas por procesos sociales y técnicos. Debe cuidarse mucho que no sea distorsionado su verdadero significado. Esto frecuentemente sucede debido a un lujo mal entendido que frustra la satisfacción de las necesidades biológicas. La generación venidera debe crear una cultura que no debilite, sino que fortalezca las funciones biológicas genuinas. 1.8. Esfuerzos hacia la reforma. El ser humano creativo sabe que los valores inherentes de la vida están siendo destruidos por el afán de lucro, la competencia y el comercio. Sufre por la valoración materialista de su vitalidad, por la anulación de sus instintos y por el menoscabo de su equilibrio biológico. Y sin embargo, aunque la estructura social de nuestra era es un medio totalmente inadecuado para la expresión equilibrada de las capacidades humanas, en la vida privada de los individuos se han vislumbrado algunos destellos de una comprensión funcional. Los progresos en arte, literatura, teatro, cine de nuestra época y diversos movimientos educativos dan prueba fehaciente de este hecho. Igualmente lo hacen el interés por la cultura física, el recreo y el descanso, y los tratamientos en base a métodos naturales más bien que químicos. Tales esfuerzos, considerados en su totalidad, anuncian un nuevo mundo, pero ningún pequeño componente de esta evolución deberá ser estudiado como hecho aislado. Las relaciones entre distintas materialidades y materias, como ciencia, arte, economía, métodos educativos y su integración, deben ser constantemente esclarecidas dentro del conjunto social. 1.9. El fin buscado no es el producto, sino el hombre. Partiendo de una readaptación tan básica, podemos desarrollar un plan individual de vida que tenga como principio el autoanálisis. El lugar de privilegio debe concederse no a la ocupación ni a los productos a obtener, sino al reconocimiento de las funciones orgánicas del hombre. Con esta preparación funcional, el individuo puede proceder a la acción, a una vida cimentada en la evolución interior. Echemos entonces las bases de un sistema de producción orgánica, cuya meta sea el hombre y no el lucro. 1.10. Todos poseen talento. Si se interesa profundamente en su trabajo, todo individuo sano tiene una profunda capacidad para desarrollar las energías creadoras de su naturaleza. Todos, por naturaleza, podemos recibir y asimilar experiencias sensoriales. Todos somos sensibles a los tonos y a los colores. Todos tenemos manos. Esto significa que todos, por naturaleza, somos capaces de participar en los goces de la experiencia sensorial, que cualquier hombre sano puede convertirse en músico, pintor, escultor o arquitecto. Al igual que hablando es orador, es decir, que puede expresar sus reacciones en cualquier medio. La velocidad de esta afirmación se comprueba en la vida real, en una situación desesperada o en un momento de inspiración. Desaparecen las convenciones e inhibiciones creadas por la rutina, y el individuo con frecuencia alcanza alturas inesperadas. Los trabajos de los niños y de los pueblos primitivos ofrecen más evidencias confirmatorias. Sus expresiones espontáneas surgen del íntimo sentido de lo que está bien, aún no afectado por influencias externas.
Estos son ejemplos de vida gobernada por necesidades íntimas, si consideramos que cualquiera puede lograr expresarse en cualquier campo. Aunque no sea su mejor vehículo, ni esencial a la sociedad, podemos deducir aún con mayor certeza que la comprensión de obras ya creadas en cualquier campo debe ser posible para todos. Tal receptividad evoluciona por etapas de acuerdo con las tendencias, la educación y la comprensión mental y emocional. Una vez establecida una línea general de vida orgánica funcional, la orientación de toda la productividad humana será claramente evidente. Ninguna labor humana sería sentida entonces como el gesto desesperado de un hombre que se ahoga. Todo surgiría como una expresión de fuerzas orgánicas. Como conclusiones, podemos decir que los prejuicios ocasionados por una civilización técnica pueden ser combatidos en dos frentes. 1. Observando resueltamente y protegiendo racionalmente las funciones orgánicas biológicamente condicionadas por medio del arte, la ciencia, la tecnología, la educación y la política. Y 2. Relacionando los resultados individuales con todas las actividades humanas. En la práctica, estos dos métodos se fusionan, aunque lógicamente el primero debe abrir el camino al segundo. 1.11. Cada individuo tiene la responsabilidad de la ejecución del plan. No hay problema más urgente que el de lograr nuestra aspiración de utilizar plenamente la capacidad constructiva del hombre. En los últimos 180 años aproximadamente, hemos meditado, discutido e intentado hacer algo acerca de este problema. Aún hoy, nuestra práctica es a lo sumo la afirmación de una certidumbre, y no una realización. No es posible recomendar soluciones parciales, pues ya estamos demasiado comprometidos en los problemas de la sociedad industrial. La rebelión parcial solo comprueba la existencia de una monstruosa presión en un síntoma. Únicamente el individuo que se comprende a sí mismo y colabora con los demás en un vasto programa de acción conjunta puede hacer valer sus esfuerzos. Los intereses materiales pueden dar ocasión a revueltas y revoluciones, pero nunca serán causa decisiva si hemos de esperar una evolución constructiva para el futuro. El revolucionario no debería olvidar jamás que la lucha de clases es originada, en último análisis, no por el capital o por los medios de producción, sino en verdad por el derecho de todo individuo de tener una ocupación satisfactoria que colme sus necesidades íntimas, una vida equilibrada y una liberación verdadera de sus energías. 1.12. Utopía. Utopía no, pero sí una empresa para pioneros. Estas conclusiones no son una utopía, pero sí son unas reflexiones que nos invitan a pensar en el futuro. Tenemos necesidad de utopías de genio, de un nuevo Julio Verne, no para bosquejar los rasgos generales de una civilización técnica fácilmente imaginable, sino para profetizar la existencia del hombre del futuro, que en el dominio de lo instintivo y lo simple, así como en las complicadas relaciones de la vida, trabajará en armonía con las leyes fundamentales de su ser. Leonardo da Vinci, con sus inmensos proyectos y realizaciones, representa el gran ejemplo de la integración del arte, la ciencia y la tecnología. Pareciera que nuestra época llegara a crear similares condiciones básicas, una atmósfera similar y la producción de una personalidad similar. La nuestra es una era de transición, de lucha por la sintetización del total de los conocimientos. Hoy, una persona imaginativa
puede desempeñarse como integrador. Lógicamente, debe renunciar a la complejidad que solo puede ofrecerle una época madura. Debe penetrar en los valores e inexplorados territorios de nuestros días, donde cada acción puede conducir a soluciones creativas. Se puede dudar que un solo hombre sea capaz de realizar tanto, pero quizá lo realice una comunidad y no un individuo. Los hombres de ciencia han establecido ya un sistema internacional de investigación. El paso siguiente debe ser la solidaridad de todos los artífices culturales y su colaboración consciente. La obligación primordial de aquellos que han arribado ya a la conciencia de una forma orgánica de vida. La labor de los precursores debe sustentarse en esta aspiración. No solo deben protegerse las capacidades funcionales del hombre, se le deben brindar, además, las condiciones exteriores indispensables para desarrollarlas. A esta altura, el problema educativo se confunde con el político, en cuanto el estudiante debe adaptarse en su vida diaria al orden existente. 1.12. El Bauhaus. El Bauhaus, universidad de arte fundada en Alemania en 1919 por Walter Gropius, tenía como objetivo satisfacer las necesidades del trabajo de grupo. Aunque por razones de conveniencia, fue mantenido el sistema de división en semestres. Se desechó el antiguo concepto y contenido de escuela, estableciéndose una comunidad de trabajadores. Las posibilidades latentes en cada individuo fueron fundadas en un solo cuerpo, libre y colectivo. El patrón tipo de una comunidad de estudiantes fue desarrollado por los mismos alumnos, quienes aprendían no para la escuela, sino para la vida. Este tipo de comunidad implica practicar la vida misma. Sus miembros aprenden a conocerse a sí mismos y a las condiciones de vida y de trabajo de su medio. Su trabajo, aunque iniciado con las artes, debe construir una síntesis. Eso es lo que significan las palabras de Gropius. El fatal legado de una generación que arbitrariamente elevó algunas ramas del arte sobre las otras, llamándolas bellas artes, quitando a todas las artes, al obrar así, su básica identidad y su vida común. Pero el arte no es algo que pueda impartirse. El programa educacional del Bauhaus, o más exactamente, su programa de trabajo, se basa en este principio. El primer año en el Bauhaus es de importancia decisiva, especialmente para aquellos estudiantes que, como consecuencia de una educación rutinaria, arrastran consigo un estéril caudal de conocimientos librescos. Durante el primer año, la enseñanza se orienta hacia las experiencias sensoriales, el enriquecimiento de los valores emocionales y el desarrollo de la capacidad mental. Se recalcan no tanto las diferencias entre los individuos, sino la integración de sus rasgos biológicos comunes y los hechos científicos y tecnológicos tomados objetivamente. Esto permite encarar cada tarea libre y desprejuiciadamente. Luego de este año inicial, comienza el periodo de especialización, basado en la libre elección de una vocación dentro de los talleres. Durante este periodo, la meta sigue siendo el hombre como ser integral. El hombre, al afrontar todos los problemas materiales y espirituales de la vida, puede asumir su posición con seguridad instintiva si obra de acuerdo con su conocimiento biológico. No está entonces en peligro de ser intimado por la industria, por una cultura mecánica, frecuentemente mal interpretada, o por filosofías anticuadas acerca de sus medios creadores. El siglo XX abrumó al hombre con sus invenciones,
sus nuevos materiales, nuevos métodos constructivos y su nueva ciencia. Las vocaciones se desbordaron de sus márgenes. Nuevos problemas exigían conocimientos más exactos, un mayor control de las relaciones trascendentales y una flexibilidad mayor que la permitida por los rígidos cánones de la tradición. La multiplicación de los artefactos mecánicos y los nuevos métodos de investigación reclamaban una nueva orientación intelectual que fuera a la vez clara, concisa y precisa. Es de interés histórico señalar que en todo el mundo surgieron notables productos industriales nuevos, pero en su mayor parte involuntariamente. Es decir, en campos donde la función y no la tradición determinaba la forma. En obras de ingeniería, en obras químicas, médicas, acústicas, de maquinaria, de equipos eléctricos y ferroviarios. Pero fundamentalmente no fueron ni la industria ni los técnicos expertos, sino los artistas de vanguardia, los que osaron proclamar el concepto de rectitud funcional, o la forma sigue la función, que afirmaba Sullivan. Esto creó una atmósfera que estimulaba una nueva comprensión de la forma en base a los nuevos condicionamientos técnicos, económicos y sociales. En Alemania, varios grupos se ocuparon del problema de lo creativo, surgiendo el Jugendstil o el Art Nouveau. Se construyeron edificios para albergar dichos movimientos. Se organizaron exposiciones. Se publicaron periódicos y anuarios. Todo esto tenía como fin la consolidación de un lazo orgánico entre las fuerzas creadoras y la industrial. En los Estados Unidos, Sullivan y Wright pugnaban por hallar una solución. Ellos supieron reconocer el espíritu creador en el uso de la máquina ideada por osados y genuinos inventores. A pesar de esto, la industria continuó prodigando artículos ignorante de su propia potencialidad creadora e imitando generalmente los prototipos tradicionales desarrollados por los artesanos manualmente. En este tumulto de rechazo y aprobación, de demanda e intuición, un principio fue cristalizado gradualmente. 2 puntos. No debe imponerse la obra única, ni la mayor realización individual, sino la creación del tipo utilizable comúnmente, la evolución hacia lo estándar. Para lograr este fin, los esfuerzos individuales desvinculados resultaron insuficientes. Debía existir un concepto general, en lugar de soluciones de detalle. Debía efectuarse una seria búsqueda de lo esencial, del procedimiento básico común a todo trabajo creativo. En otras palabras, todo diseño debía ser encarado con los mismos interrogantes en cuanto a su función, material, procesos de producción, significación social, etc. Al admitirse esto, se llegó a un significativo actitud mental. Gropius declaró que el diseñador debe pensar y actuar en función de su época. Deseaba abolir la supremacía del trabajo intelectual sobre el trabajo manual. Señaló el gran valor educacional de la artesanía. La máquina no puede ser utilizada como un atajo para eludir la necesidad de la experiencia orgánica. En el Bauhaus, al nivel técnicamente simple del trabajo manual, los estudiantes podían observar la evolución del principio a fin de su producto. Su atención era dirigida a una entidad orgánica, y ellos eran los responsables de toda su producción, a la vez que su función. En el actual proceso fabril, el obrero solo es encargado de una parte del proceso total, y únicamente conoce las relaciones finales por ilustración y descripción, no por experiencia personal. Por lo tanto, el aprendizaje manual del Bauhaus no constituía un objetivo en sí, sino un método educativo y en parte un instrumento necesario para el modelo industrial. Por esta razón, las artes manuales eran complementadas en el Bauhaus
con las maquinarias básicas de diversas industrias, lo cual permitía una mayor producción. El Bauhaus se convirtió en el punto de convergencia de nuevas fuerzas creadoras que aceptaban el desafío del progreso técnico con su admisión de la responsabilidad social. Fue el taller experimental, el laboratorio del nuevo movimiento. Gropius reintegró a los artistas a la actividad diaria del país. Los resultados fueron sorprendentes. Al unificar la enseñanza artística, científica y práctica con herramientas y maquinarias básicas, al mantener un continuo contacto con el arte y la técnica de vanguardia, con los nuevos materiales y los nuevos métodos de construcción, los maestros y alumnos del Bauhaus pudieron crear diseños que ejercieron una influencia decisiva en la producción industrial en masa y en la remodelación de la vida diaria. La invención de los muebles tubulares, los modernos artefactos de luz, los aparatos de uso doméstico, los nuevos tipos de utensilios, los aparatos eléctricos, los textiles, la nueva tipografía, la fotografía moderna, etc., fueron los resultados funcionales de esta labor. El antiguo Bauhaus de Alemania fue eliminado por los nazis. La mayor parte de sus miembros se dispersó por todo el globo, para continuar ocupando posiciones destacadas en la educación y en la industria. El espíritu de la vieja escuela siguió orientando la educación artística progresiva en todo el mundo, incluso la del Instituto de Diseño de Chicago, que entrena a sus estudiantes en el diseño de artículos manuales o mecánicos de madera, metal, plástico, vidrio, textiles, etc. De escenografía de displays, arte comercial, arquitectura de exposiciones, tipografías, fotografías, modelado y pintura. El Instituto de Diseño ha correlacionado la educación del diseñador con la arquitectura. 1.13. El curso preliminar básico. El instituto dedica los 2 primeros periodos a un curso preliminar, un curso básico obligatorio. Este introduce los principios fundamentales del trabajo de taller, de la integración intelectual, ciencias físicas y biológicas, modelado, dibujo, diseño de letras, fotografía, música o literatura. El propósito de este curso es desarrollar la espontaneidad e inventiva del estudiante, darle un panorama universal y plena conciencia de su capacidad creadora. El método consiste en mantener en la obra del adulto la sinceridad emocional, la exactitud de evolución, la fantasía y la creatividad del niño. En la evolución del adolescente, tanto intelectual como emotiva, debemos aprender a discriminar entre los múltiples medios de expresión, que muy frecuentemente son deformados por imitaciones de la experiencia y por conceptos pertenecientes a generaciones pasadas. El taller básico del curso preliminar contribuye notablemente al desarrollo genuino. El estudiante realiza en él experimentos con herramientas y maquinarias, con diversos tipos de materiales, a un nivel técnico que se desarrolla sin las trabas de los métodos convencionales. No se permiten copias de ningún índole, ni se le pide al estudiante resultados prácticos prematuros. Al manipular los distintos materiales, este descubre paso a paso sus auténticas posibilidades y adquiere un profundo conocimiento de su estructura, textura y tratamiento superficial. También cobra conciencia del volumen y del espacio, elementos fundamentales en el diseño tridimensional, puesto que en el primer año cada tema recibe idéntica atención. El estudiante tiene amplia oportunidad de descubrir sus preferencias e inclinaciones antes de decidir su especialización vocacional. Además del trabajo básico del taller, el dibujo analítico, geométrico y del natural, los diseños tipográficos, el modelado y la fotografía le proporcionan otros medios de expresión. Una clase sobre experimentos con sonido y la construcción de instrumentos musicales estimulan el sentido auditivo,
y proporcionan la experiencia más directa respecto a las relaciones orgánicas entre la artesanía manual y el arte. La integración intelectual brinda al estudiante información acerca de aquellos temas que pueden influir en la comprensión del ambiente que lo rodea y de las esferas de la actividad intelectual. Para sus tareas futuras, recibe una mayor educación científica en matemáticas, física, química, biología y fisiología. Estas materias son dictadas por estudiosos que prestan especial atención a la coordinación. Frecuentes conferencias sobre historia del arte, filosofía, psicología, etc., a cargo de personalidades invitadas, amplían conocimientos sobre temas y movimientos contemporáneos. Al finalizar cada periodo, se efectúa una exposición del trabajo de los estudiantes, y luego de un curso de 8 a 12 periodos se les exige una tesis final. La idea básica de este sistema educativo es que todo individuo está dotado de talento, y que una vez que el curso elemental ha despertado su capacidad emocional e intelectual, podrá realizar una labor creadora. Esto no significa necesariamente que será arte. El arte es la más alta expresión de una época cultural, un nivel que no puede ser forzado por ningún medio. Pero un conocimiento profundo de los materiales, de las herramientas y de las funciones posibilita la obtención de tal calidad en toda obra, que el resultado logrado finalmente será genuino y no accidental. El instituto no pretende crear genios, ni aún artistas libres, en la antigua acepción del término. Existen demasiados artistas libres, con pequeños talentos y pequeños problemas, que no logran ganarse la vida con su labor. El instituto no desea engrosar sus filas. Como miembros de la sociedad, los estudiantes deben aprender a afrontar problemas prácticos, tanto como espirituales. Si, luego de asimilar todo el caudal de conocimientos prácticos y espirituales brindados por el instituto, algunos de esos estudiantes evolucionan hacia el arte libre, esto será por su propia conquista, de la cual se enorgullecerá el instituto. Pero mientras sean estudiantes, deben considerarse simplemente diseñadores y artesanos, que en el futuro se ganarán la vida proporcionando a la comunidad nuevas ideas y productos. Esta es la base realista de la enseñanza del taller. El Instituto de Diseño ofrece 5 talleres especializados a aquellos que aprueban los exámenes del primer año. 1. Diseño del objeto. 2. Textiles. 3. Color. 4. Luz. 5. Modelado. Todos estos talleres se agrupan en torno al objetivo principal, que es la arquitectura. Al estudiante que concurre a un taller, se le instruye simultáneamente en arquitectura, otorgándosele al finalizar el título de bachelor en diseño. 4 periodos adicionales le permitirán obtener su título de máster en arquitectura. Estos cursos incluyen arquitectura de vivienda, planeamiento urbano y regional, paisajismo y análisis de servicios comunales para escuelas, jardines, hospitales, etc. Un arquitecto con esta educación será capaz de crear edificios con unidad entre el interior y el exterior. El nuevo arquitecto sabrá, debido a su aprendizaje en el taller, que solo la más estrecha colaboración entre arte, ciencia y tecnología puede garantizar una construcción orgánica, que cumpla plenamente su cometido tanto en el sentido físico como en el sociobiológico. Capítulo 2. El material, tratamiento superficial y pintura. 2.1. Entrenamiento sensorial. El trabajo sistemático orientado hacia la producción en serie se inicia en el instituto con un enfoque no artístico, mediante experimentos con materiales. Se acumulan impresiones, algunas de las cuales parecen al principio intrascendentes. Pero el objetivo es otro, el conocimiento de los materiales, de las posibilidades de los plásticos, de su aplicación tectónica,
del trabajo con herramientas y máquinas, que es imposible adquirir por medio de conocimientos solo de libros. Las experiencias sensoriales básicas experimentan un desarrollo y una transformación intelectual y posteriormente son relacionadas con otras experiencias. No es posible omitir ninguna etapa de la experiencia, aunque a veces pueda parecer deseable. Desde nuestras primeras y confusas experiencias, toda la vida es una continua evolución. Por lo tanto, es indispensable en el desarrollo humano pasar por todas las etapas de experiencias. Gradualmente, el hombre halla su propio medio y formas de expresión, puesto que la mayoría de las personas constituyen su mundo de segunda mano, al margen de la experiencia. El instituto frecuentemente debe apelar a las más primitivas fuentes, a fin de garantizar un enfoque individual. El estudiante, en sus ejercicios iniciales, estudia los materiales principalmente por medio del tacto. Reúne una cantidad de materiales diversos a fin de experimentar el mayor número posible de sensaciones distintas, y los combina en una tabla táctil, que contiene algunas sensaciones táctiles relacionadas entre sí y otras opuestas. Luego de un periodo más o menos largo de experimentación, es capaz de ordenar estos elementos en forma tal que responderán a una expresión previamente proyectada. Estos ejercicios no responden a ningún propósito científico. Podemos definirlos como ensayos subjetivos, que pueden ser seguidos posteriormente por experimentos científicos, más objetivos, realizados en un laboratorio. La experiencia demuestra que los ejercicios táctiles ofrecen amplias posibilidades de aprovechamiento útil. Proporcionan una base sólida para adquirir seguridad en los diversos aspectos de la manipulación de materiales, tanto en la labor tecnológica como en la artística y arquitectónica. Los valores táctiles ordenados expresamente pueden originar un nuevo tipo de expresión, en la misma forma en que los colores y los tonos no constituyen ya efectos de color o tonos únicos cuando son relacionados entre sí. Trascienden a una estructura significativa, a un organismo que irradia fuerza y que tiene el poder de liberar un cierto humor o hasta una nueva sensación de vida. F.T. Marinetti, líder de los futuristas, publicó en 1921 un manifiesto sobre el tactilismo. Abogó apasionadamente por un nuevo tipo de arte, que se basaría únicamente en sensaciones táctiles, y propuso la utilización de cintas, alfombras, camas, habitaciones, escenografías, etc. En el instituto, la preocupación por los valores táctiles tendía a despertar y enriquecer el deseo de la sensación táctil y la expresión emocional. Pero no se proponía la enseñanza de un nuevo tipo de arte, lo cual no excluye, sin embargo, la posibilidad de obras de arte resultantes de una experiencia profundizada y de la inspiración generada desde este punto de vista de la sensación y el sentido del tacto. En el instituto pedimos a ciegos que efectuaran algunos de los ejercicios táctiles. Su reacción fue sumamente intuitiva y surgió además la posibilidad de utilizar ejercicios táctiles en la educación y rehabilitación de los ciegos. 2.2. Experiencias con el material. El hombre de ciencia es capaz de prever alteraciones y mejoras en los materiales de trabajo, y de encauzar estas modificaciones en el sentido deseado, a fin de satisfacer determinadas exigencias en cuanto a resistencia, temperatura, oxidación y otras características, asegurándose así la realización de numerosos proyectos, hasta ahora conceptuados imposibles. Contamos actualmente con toda una serie de materiales sintéticos, los plásticos por ejemplo, con superficies perfectas y pulidas. Todavía debemos ser prudentes con su empleo, los resultados de los experimentos y las garantías, para no mencionar
los avisos publicitarios. Deben ser aceptados con reservas, ya que la producción industrial se rige a menudo por los beneficios inmediatos y no por las necesidades. La terminología correspondiente a los distintos aspectos de los materiales no la ha sido aún establecida con exactitud, pero en general se utilizan 4 términos. Siempre hablamos de estructura, de textura, de aspecto superficial y de agrupamiento o de masas. 2.3. Estructura de los materiales. La composición inalterable del material constituye su estructura. Cada material tiene su estructura propia. En los metales es cristalino, en el papel fibrosa. 2.4. Textura. La superficie externa resultante es lo que denominamos textura, la epidermis del material. Por ejemplo, es una textura orgánica. El aspecto superficial o tratamiento de la superficie es el resultado sensorialmente perceptible de un proceso determinado, demostrado por cualquier tratamiento dado a un material. Tal modificación en la superficie del material mediante factores externos puede producirse por diversos métodos. Un recipiente de metal, por ejemplo, puede ser martillado. Podemos utilizar un cuchillo. Podemos utilizar una lija, algo para pulirlo, algo para fundirlo, algo para quemarlo. El aspecto de una superficie puede deberse a causas elementales, tales como la influencia de la naturaleza, o a causas mecánicas, producidas por una máquina o por una herramienta. El resultado final puede variar infinitamente según el material y el método utilizado. El aspecto superficial del tratamiento es algo que se trabaja, que se puede modificar y que se incentiva al estudiante a que busque una herramienta para que pueda realizar una deformación o una alteración en el aspecto superficial de un material. Las definiciones de estructura, textura y tratamiento de la superficie son frecuentemente intercambiables. En el caso del papel, por ejemplo, un microscopio revela su estructura. Su apariencia normal constituye su textura y su terminación es el tratamiento de su superficie. Puede ser, por ejemplo, liso, corrugado, hueco, etc. 2.6. Agrupamiento, organización de las masas. El cuarto aspecto de la apariencia del material es su agrupamiento regular, rítmico o irregular. Este es de los 4 el aspecto más fácilmente alterable. Es la organización de unidades de superficie, no existen relaciones orgánicas, siendo el proceso frecuentemente no una síntesis, sino una mera adición. El término agrupamiento frecuentemente se intercambia con el de tratamiento de la superficie, y no hay inconveniente en considerarlo efectivamente como un tratamiento de una superficie. No creemos que nuestra definición de estructura, textura y aspecto superficial, etc., haya aclarado adecuadamente estos conceptos. Pero en la educación es preciso tratar de discriminar y definir, especialmente en un campo donde nada se ha dicho aún en este sentido. Estos 4 términos son tratados y buscados en diversos ejercicios que se les plantea a los estudiantes, donde se les asigna un material y ellos seleccionan herramientas, por ejemplo agujas, pinzas, cribas, cuchillos, etc. Y los emplean de cualquier forma, para producir pinchazos, o para presionar, o para frotar, o para animar, perforar, etc. Todos estos tratamientos que se les da a las superficies hacen que los estudiantes puedan tener una mejor concepción del material que están utilizando. Al intentar conocer las condiciones de la estructura,
textura y tratamiento de las superficies, frecuentemente chocamos con dificultades, casos de superposición o de usos alterados. Pero, en una forma general, la estructura y la textura determinan la elección de las herramientas de trabajo. El aspecto superficial o tratamiento, en cambio, se halla supeditado a las herramientas o a las posibilidades de las fuerzas externas o a la forma en la que utilicemos esas herramientas. La simple observación de la composición de los materiales resulta de escaso valor. La expresión efectiva de dicha observación se obtiene únicamente con aplicación premeditada, algo bien distinto de la exploración accidental de una característica del material. Solo la aplicación racional puede llevar al tratamiento más acertado, es decir, a las invenciones utilizables en aparatos domésticos, en libros, en encuadernaciones, en embalajes. El problema que se plantea es naturalmente hallar el mejor método de aplicación para un material y para una función, de modo tal que los elementos no sean dominantes, sino armoniosamente incorporados en la mejor solución del fin funcional propuesto. 2.7. La responsabilidad al diseñar un objeto. A este respecto, la tecnología nos ha dado una importante lección. Frecuentemente, las vidas de miles o cientos de miles de personas están en manos del ingeniero. Al construir una máquina, un avión o un puente, éste no puede nunca pasar por alto esta circunstancia, pues es personalmente responsable de sus obras. ¿Por qué motivo se subestima la responsabilidad por los productos cuyo uso implica menos peligro para la vida? ¿Por qué, por ejemplo, en la construcción de muebles o de objetos de uso doméstico, permitimos que impere el criterio de la preferencia personal y de los estándares de arte aplicado? Comparándolos con las soluciones funcionales orgánicas, podemos comprobar que tales estándares generalmente encubren la pobreza de recursos inventivos. Los artículos de uso corriente no son vasos sacramentales ni objetos de ornamentación. Ante todo, deben cumplir su función y establecer una relación significativa con el ambiente que lo rodea. Y sin embargo, con frecuencia, discutimos este punto, con expresiones como: al diseñador debe permitírsele el libre juego de su imaginación, y otras similares. Pero la capacidad creadora puede ser encauzada por vías orgánicamente más correctas que las puramente ornamentales o decorativas a las que este libre juego o libre albedrío del diseñador se refiere. 2.8. Arte. Comparada con un nuevo sistema de vida, en el cual toda creación sería motivada por necesidades íntimas, nuestra existencia actual parece excesivamente sobrecargada de residuos del pasado. Aún en su aparente aislamiento, la experiencia artística, como termómetro de las necesidades, es indispensable a la sociedad. La auténtica función del arte es ser la representación gráfica de nuestra era, una búsqueda intuitiva del equilibrio ausente en nuestra vida emocional, intelectual y social. El arte es el más íntimo lenguaje de los sentidos, un vínculo directo del hombre con sus semejantes. Es interesante la afirmación de Sigmund Freud sobre estas relaciones. 2 puntos. Solo en una esfera ha retenido nuestra civilización la omnipotencia del pensamiento en el arte. Únicamente en el arte sucede aún que el hombre, consumido por sus deseos, se aproxima con su obra a la gratificación de esos deseos. Y este juego, merced a la ilusión artística, origina efectos como si fuera real. Por otro lado, Piet Mondrian, uno de los grandes pintores de nuestro siglo, señaló: 2 puntos. Esto nos llevará,
en un futuro quizá remoto, al fin del arte como algo aislado del medio que nos rodea, lo cual constituye la auténtica realidad plástica. Pero este fin será a la vez un resurgimiento. El arte no solo perdurará, sino que ha de realizarse más y más. La unión de la arquitectura, la escultura y la pintura, a sus más altos niveles, creará una nueva realidad plástica. La pintura y la escultura no subsistirán como objetos aislados, ni como arte mural, ni como artes aplicadas, sino que, como elementos simplemente constructivos, contribuirán a la creación de un ambiente no meramente utilitario o racional, sino puro y completo en su belleza. 2.9. Los ismos artísticos. El problema esencial del artista creador es hallar los elementos adecuados al contenido. El creador intenta expresarse con los medios de su época, reflejando todos los movimientos y aspiraciones de la misma. Este es el común denominador de los numerosos ismos artísticos surgidos en los últimos años, como el naturalismo, realismo, impresionismo, puntillismo, neoimpresionismo, expresionismo, cubismo, futurismo, supratismo, neoplasticismo, purismo, constructivismo, dadaísmo, surrealismo, entre otros. Sin embargo, por desconocer este común denominador, la mayor parte de la gente difícilmente distingue entre la multitud de ismos, aún en sus frases clasificables, racionalizadas e históricas. Son muchos, por consiguiente, los que creen que cada cuadro, cada pieza musical, cada poesía, exige para su comprensión una profunda superestructura filosófica, un devanamiento del cerebro, más que una simple entrega a su expresión. Falsamente esperanzados, quieren comprender todo de inmediato, en lugar de despejar primeramente los caminos de la experiencia. Es un hecho sumamente informativo, por ejemplo, que las artes pugnan por establecer un mejor control de nuestro ambiente mediante una mayor relación de la investigación y la representación, y una más clara coordinación de estas con la vida diaria. Así, el individuo debe aprender primeramente a conocer el principio biológico dominante de su propia vida y a pugnar, a despecho de las restricciones sociales, por darle libre juego. En esta forma será capaz de reconocer el mismo principio en su vida y realizar algunas manifestaciones. No le resultará difícil entonces dar el paso hasta el arte mismo y las formas en ismos artísticos, que al principio le parecían tan complicadas, se ordenarán en una relación orgánica. Capítulo 3. Volumen o escultura. En el buen hogar de la clase media de ayer, los cuadros y las estatuas eran símbolos de refinamiento. El arte era considerado como la cumbre de las realizaciones humanas. Al igual que muchos idealizan hoy a la tecnología, no había en esto otra cosa que un esnovismo cultural. La demanda por el arte, como la del jabón, llegó a ser la escala que medía la posición cultural de un país. Los cuadros eran decoraciones ampliadas o relatos ilustrados, y la escultura consistió durante décadas en vulgares mascarillas de yeso que frecuentemente eran utilizados como premios deportivos. 3.1. Monumentos públicos. La forma escultórica y su ubicación eran decididos por los políticos y la política de tránsito. En general, son numerosas las personas que gradualmente
logran establecer algún tipo de relación con la pintura, debido a su tema y a sus colores atrayentes. Pero la escultura permanece singularmente aislada. La mayoría de la gente la contempla como algo extraño y no concibe que pueda tener un lugar en su experiencia. Generalmente, solo ve en ella un relato, que a veces se convierte en un relato mediocre. La sensibilidad profunda respecto a las relaciones plásticas y lo que esto implica socialmente y biológicamente no han sido aún exploradas. Esta situación llevó a toda una generación a rechazar el arte y hasta negar cualquier tipo de expresión pictórica o escultórica. La reacción se produjo al admitirse que este ataque no estaba dirigido contra la existencia del artista creador, sino a la actitud hipócrita de una sociedad que, al par que promulgaba el arte, privaba a sus miembros de experimentarlo. El camino estaba abierto para una nueva evolución, que conjunto a una transformación radical de los objetivos pictóricos y escultóricos, los antiguos conceptos de pintor y escultor desaparecieron. Sus aspiraciones sociales súbitamente cobraron un sentido que no habían tenido jamás anteriormente en el uso y en el entendimiento. 3.2. Actitudes fundamentales en el tratamiento del material. La escultura puede ser encarada desde distintos puntos de vista: los de herramientas, material, forma, volumen, tamaño, proporción, positivo-negativo, ubicación y expresión. La apreciación más natural se funda en el modo en el que se realiza. Si a varias personas se les entrega idénticos trozos de material, de madera por ejemplo, se observan ciertas tendencias fundamentales en su modo de manipular el material. Al principio, el que lo trabaja respetará la homogeneidad del bloque. Lo tratará con cautela, casi respetuosamente. Examina el bloque, lo palpa, calcula su peso, estima su composición y sus dimensiones, y frecuentemente lo halla escultóricamente expresivo debido al grato contorno y a la buena formación del bloque primitivo. Luego comienza a trabajar el material con alguna herramienta, con un propósito que al principio no es evidente, pero que se clasifica en el transcurso de la labor. A medida que trabaja, asume con sorprendente vehemencia el papel de apasionado y meticuloso artesano y escultor. Va conociendo más del material, de sus herramientas. Observa la relación existente entre vacío y lleno, curvo y angular, pequeño y grande, hundido y saliente. Inventa métodos, descubre nuevas herramientas, se aventura a proceder más drásticamente hasta hacer enormes cavidas y huecos. Penetra más y más profundamente en el bloque, produciendo así volúmenes negativos. Esta mesurada articulación del material es el básico punto de partida de toda labor creadora. Pero para articular es preciso conocer profundamente los medios, y esto solamente se logra con la experiencia práctica. Es por ello que dentro de este curso preliminar, la escultura es algo básico que se les inculca a los estudiantes de este instituto. 2.3. Escultura manual. Cuando el alumno concluye su tabla táctil, en la cual distingue con sus dedos las diferentes calidades de sensaciones táctiles, debe hacer una escultura a mano. Registrará con ella las funciones de las manos: asir, presionar, torcer, sentir el grosor, pesar, ocasionar orificios, etc. El resultado es múltiple. El alumno conoce más intensamente los diversos materiales, emplea con mayor pericia sus herramientas y máquinas,
y comienza a pensar en las relaciones de los volúmenes. Las esculturas manuales son las que más se aproximan a las formas temporales de cualquier época, pues expresan la función pura de las manos. Frecuentemente se asemejan a las esculturas de forma libre de Hans Arp, Henry Moore y Barbara Hepworth. Al enfrentarse el individuo con sus materiales y experimentarlos más y más profundamente, saca la conclusión de que la escultura es la mejor forma de poseer al volumen. Comparado con el volumen, todo el resto es secundario y pertenece más bien al dominio de los detalles. No cuenta fundamentalmente en la comprensión del volumen, ni por ende en la expresión plástica de valores escultóricos. Debe destacarse, no obstante, que este método intensivo de concebir el volumen había sido más y más reemplazado en el curso de la historia de la cultura por un concepto intelectual, el de la semejanza con los objetos del mundo exterior. El contenido dominó a la forma y a la descripción sustituyó a la comprensión. 2.4. Las 5 etapas de la evolución de la escultura desde el punto de vista del tratamiento del material. Al trabajar con el material y descubrir las relaciones de volumen a medida que se hacen más y más claras, podemos anotar varias etapas de evolución plástica, no solo en el individuo, sino también en la historia de la cultura. Dichas etapas son: 1. Blanqueado. 2. Modelado. 3. Perforado. 4. Equilibrio. 5. Dinámica. Esta evolución puede sintetizarse en la siguiente forma: escultura de la masa a la liberación del peso, del tratamiento estático al movimiento. Estas explicaciones se aplican en general a la escultura total, es decir, a la escultura autosuficiente, aquella que se justifica en sí mismo y cumple sus propias leyes, como la pintura, independientemente de la arquitectura. Capítulo 4. El espacio. La arquitectura. Definición del espacio. Cada periodo cultural tiene su propia concepción del espacio, pero es preciso cierto tiempo para que la gente lo entienda así, conscientemente. Esto es lo que sucede en nuestra propia concepción espacial. Aún para definirla, predomina un titubeo considerable. Esta inseguridad se manifiesta en los términos que empleamos, y estos a su vez aumentan la confusión general. Lo que sabemos del espacio en general poco nos ayuda a captarlo como existencia real. Hablamos actualmente del espacio matemático, físico, geométrico, euclidiano, no euclidiano, pictórico, cúbico, hiperbólico, superficial, lineal, elíptico, unidireccional o tridimensional o n-dimensional, isotrópico, topográfico, métrico, ficticio, actual, imaginario, finito, infinito, etéreo, universal, hueco, vacío, formal, etc. 4.1. El espacio es una realidad. A pesar de este desconcertante conjunto, sabemos que el espacio es una realidad de la experiencia sensorial. Es una experiencia humana como otras. Es un medio de expresión como otros. Otras realidades, otros materiales. El espacio es una realidad, y una vez que ha sido comprendido en su esencia, puede ser captado y ordenado según sus propias leyes. En verdad, el hombre constantemente ha intentado poner esta realidad al servicio de su ansia de expresión, al igual que las otras realidades que ha conocido. La experiencia espacial no es privilegio del arquitecto talentoso, sino función biológica de todos. La base biológica de la experiencia espacial es don natural de todos, como lo es
la experiencia de color o del tono. Mediante la práctica y ejercicios apropiados, esta facultad puede ser desarrollada. Indudablemente se observarán diferencias en las facultades de cada uno, desde la máxima hasta la mínima, pero básicamente la experiencia espacial es accesible a todos, aún en sus formas más ricas y complejas. Su comprensión es de gran ayuda para la concepción de cualquier diseño. 4.2. El espacio es la relación de posición de los cuerpos. En la física encontramos una definición del espacio que puede al menos ser tomada como punto de partida. 2 puntos. Espacio es la relación entre la posición de los cuerpos. Por consiguiente, la creación espacial es la creación de relaciones de posiciones de cuerpos o volúmenes. En base al análisis del volumen, podemos comprender los cuerpos, ya sean grandes o minúsculos, en sus mínimas extensiones, delgadas láminas, barras, alambres, y aún como relaciones entre límites, terminaciones y aberturas. La definición debe naturalmente ser comprobada por los medios por los cuales se capta el espacio, es decir, por la experiencia sensorial. 4.3. La experiencia de la arquitectura. Vemos entonces que a fin de experimentar la arquitectura, es necesario poseer la capacidad funcional de captar el espacio. Esto está determinado biológicamente, como en todos los otros campos. Es preciso acumular gran experiencia antes de poder apreciar realmente el contenido esencial del espacio articulado. Lamentablemente, esta forma de encarar la arquitectura es excepcional. La mayor parte de la gente busca aún características de estilo, tales como los pilares dóricos, capiteles corintios, arcos románicos, cosas góticas, etc. Estos son, indudablemente, un determinado tipo de construcción espacial, pero no dan pruebas de la calidad de la creación espacial misma. Esta educación tradicional es la responsable de que el hombre educado no sea realmente capaz de valorar a la obra arquitectónica como una expresión de articulación espacial. La calidad realmente sentida de la creación espacial, el equilibrio de las fuerzas de tensión, la fluctuante interpretación de energías espaciales, todo esto escapa a su percepción. Es un síntoma de nuestros tiempos que esta falta de discriminación sea también común en los arquitectos, quienes buscan la esencia de la arquitectura en el significado del concepto de vivienda. Sucede así que muchos arquitectos modernistas solo adoptan de la arquitectura revolucionaria algunas características de estilo, como por ejemplo un exterior supuestamente cubista. Parten de la disposición de una serie de ambientes un tipo de solución práctica, pero que nunca constituirá una arquitectura auténtica en el sentido de relaciones espaciales articuladas, que deben ser experimentadas como tales. Toda arquitectura debe ser concebida como unidad. Sin esta condición, la arquitectura se convierte en una simple reunión de cuerpos vacíos, que podrá ser técnicamente factible, pero nunca brindará la emocionante experiencia del espacio articulado. 4.4. Problemas arquitectónicos básicos. Al proyectar un edificio se presentan los más diversos problemas sociales, económicos, tecnológicos, de higiene. Pero la atención que se debe a estos problemas no exime al arquitecto de la responsabilidad de realizar mayores esfuerzos. Indudablemente, mucho se ha adelantado si junto con las condicionantes económicas y técnicas se han estudiado problemas estructurales y de economía social, de técnica y de eficiencia. Pero la auténtica concepción arquitectónica, más allá de la fusión de todas las funciones racionales, no se discute generalmente, es decir, de la creación espacial. Quizá por ser
un contenido solo accesible a una minoría. Y sin embargo, además de la satisfacción de necesidades físicas elementales, el hombre debe tener la posibilidad y oportunidad de experimentar el espacio en arquitectura. Por ejemplo, una vivienda no debería ser un alojamiento del espacio, sino un vivir en el espacio. La vivienda debería elegirse, no solo en base a su costo y tiempo de construcción, ni a consideraciones prácticas de conveniencia en el uso, material, construcción o economía. También debe tenerse en cuenta como necesidad psicológica, una necesidad de experiencia del espacio. Esta no es una idea vaga, ni una forma mística de encarar el tema. En un futuro cercano, se la reconocerá como elemento imprescindible a la concepción arquitectónica, que será delimitada con exactitud. En otras palabras, por arquitectura se entenderá no un conjunto de espacios interiores, no un mero refugio contra el frío y el peligro, ni un recinto cerrado, fijo, sino un elemento orgánico de la vida, una creación en el dominio de la experiencia espacial. El individuo, que forma parte de una unidad racional biológica, debe hallar en su hogar no solo descanso y revocación, sino también un aguzamiento y un desarrollo armonioso de sus facultades. A su más alto nivel, la nueva arquitectura será la encargada de resolver el conflicto entre lo orgánico y lo artificial, lo abierto y lo cerrado, campo y ciudad. Nos hemos habituado a ignorar estas cuestiones, pues aún se da mayor importancia a la vivienda como unidad aislada. El concepto arquitectónico del futuro irá más lejos y tendrá en cuenta, por sobre la unidad, el conjunto, la ciudad, la región y el país. Es decir, el todo. Los medios empleados a tal fin podrán ser distintos, como algún día se llegará a exigir como elemental este concepto de la creación espacial. El criterio del arquitecto ya no se guiará entonces por las necesidades específicas de la vivienda del individuo, o por las de una profesión de cierta influencia, sino que girará alrededor de un plan general organizado en torno al sistema biológico de vida, que debe seguir la humanidad. Habiendo establecido este fundamento general, será posible introducir variaciones justificadas por necesidades individuales. Actualmente se efectúan investigaciones acerca de la exigencia biológica de diferentes campos de la experiencia. Los resultados de estos estudios muestran al parecer cierta correlación. Los esfuerzos tendientes a lograr una nueva concepción y creación espacial deben ser considerados únicamente como parte constitutiva de una nueva orientación. La arquitectura habrá llegado a su nivel máximo cuando sea posible un profundo conocimiento de la vida humana, como parte del total de la existencia biológica. Uno de esos importantes componentes es el ordenamiento del hombre en el espacio, el hacer comprensible el espacio por su articulación. La clave de la arquitectura estriba en dominar el problema del espacio. Su evolución práctica depende del adelanto tecnológico. 2.5. La línea divisoria entre arquitectura y escultura. A pesar de ser la arquitectura y la escultura campos enteramente separados, el tratamiento del espacio puede confundirse a menudo. En otras palabras, para el ojo profano, la escultura puede parecer arquitectura, y una obra de arquitectura puede crearse con aspiraciones de ser escultura. Esto último sucedía generalmente con la arquitectura clásica, en la cual predominaba la modulación de masas y cuerpos, o volúmenes. Pero la creación espacial de nuestros tiempos ha modificado el concepto de la arquitectura. Una breve explicación bastará para aclarar esta afirmación. Si las paredes laterales de un volumen son esparcidas en distintas direcciones, se originan diseños o relaciones espaciales. Este hecho
es la mejor guía para juzgar correctamente la arquitectura moderna y pseudomoderna. Esta última solo ofrece articulación de volumen, comparada con la rica articulación espacial de la arquitectura moderna. 2.6. En lugar de estática, dinámica. Es poco lo que comprendemos actualmente acerca de la dinámica. Los materiales de construcción disponibles permiten relaciones extraordinarias, pero están bien lejos de la fantasía y de las fantásticas ideas de una creación espacial dinámica. Lo que hemos conquistado hasta la fecha está en estrecha relación con las formas tecnológicas que aparecen en otros campos. El común denominador es el concepto de lo dinámico, en oposición a lo estática y a la jerárquica de otras épocas. Antiguamente, el arquitecto construía apoyado en volúmenes visibles, mesurables y bien proporcionados, y llamaba a sus obras creaciones espaciales. Pero la experiencia espacial genuina se apoya en la interpenetración simultánea de lo interno y lo externo, lo superior y lo inferior, en la comunicación del interior con el exterior, y en el frecuente invisible juego de fuerzas existentes en el material y sus relaciones en el espacio. La creación espacial no depende primordialmente del material de construcción. Así, una creación espacial moderna no consiste en un conglomerado de pesadas masas constructivas, ni en la formación de cuerpos vacíos, ni en las posiciones relativas de volúmenes bien orientados, ni en un ordenamiento como otro cualquiera. La creación espacial de un entrelazamiento de las partes del espacio, ancladas, en su mayor parte, en relaciones claramente definidas que se extienden en todas las direcciones en fluctuante juego de fuerzas. El espacio es definido en el plano mesurable, por los límites de los cuerpos, y en el plano no mesurable, por los campos de fuerza dinámicos. La creación espacial se convierte en el nexo de entidades espaciales, no de materiales de construcción. El material de construcción es un auxiliar. Solo hasta cierto punto puede ser utilizado como medio para lograr relaciones creadoras de espacio. El principal medio creativo es el espacio mismo, de cuyas condiciones debe partir el tratamiento. 2.6. La secuencia histórica. La secuencia histórica de la evolución del tratamiento espacial puede establecerse en igual forma que para la arquitectura, pero aquí nos limitaremos simplemente a esbozarla. Los detalles y la búsqueda de los ejemplos apropiados los dejaremos al lector. Será suficiente tener bien presente que en la evolución arquitectónica el volumen ha sido desplazado por las relaciones del espacio abierto. 1. Unicelular, cuerpos cerrados y vacíos. 2. Unicelular, un lado abierto. 3. Aparece la estructura desnuda, zancos y columnas. 4. Varias células que se extienden horizontalmente y juego verticalmente, bloques cerrados y compactos. 5. Células interpenetrantes, arcos, bóvedas, cúpulas y verticalidad. 6. Todos los lados perforados. 7. Abierto en dirección vertical. La interpretación se produce no solo lateralmente, sino hacia arriba y hacia abajo. 8. La planta de la parte superior es distinta a la de la parte inferior. 2.7. Lo biológicamente puro y simple tomado como guía. La etapa más elemental de la creación espacial es evidentemente su importancia desde el punto de vista biológico. Es la valoración práctica. El espacio no tiene nada que ver con un exterior escultórico, sino con relaciones que establecen las condiciones biológicas necesarias para un plan de expresión creativa en el espacio. Puesto que la arquitectura, los elementos constructivos
son las relaciones espaciales y no los diseños escultóricos, el interior del edificio debe estar intercomunicado y luego comunicado con el exterior por divisiones espaciales. La tarea no acaba con la estructura única. La próxima etapa será la creación espacial en todas las direcciones, la creación espacial en una continuidad. Los límites se hacen flexibles. El espacio se concibe como fluido, una sucesión infinita de relaciones. A este respecto, la ovación juega un rol espacial. Desde un avión aparecen nuevos panoramas, que también surgen mirando desde la Tierra hacia el avión. Lo esencial es la vista o vuelo de pájaro, que es una experiencia más completa del espacio y que modifica la idea previa acerca de las relaciones arquitectónicas. Algo semejante puede decirse del nuevo uso de la luz artificial y natural. Por ejemplo, una casa blanca con grandes ventanales de vidrio, rodeada de árboles, se hace casi transparente al iluminarla con el sol. Los muros blancos actúan como pantallas de proyección en las cuales la sombra multiplica los árboles, y los vidrios de los ventanales actúan como espejos reflejando todo a su alrededor. El resultado es una perfecta transparencia. La casa se convierte en parte de la naturaleza. El uso de la luz artificial puede magnificar tales efectos. De noche, la luz potente destruye detalles, anula la superficie y exhibe no la fachada de una casa, sino las relaciones espaciales. Hasta en la construcción de edificios industriales y viviendas, creación espacial más limitada, se observan actualmente progresos similares. Un camino abierto a la nueva arquitectura se haya señalado por otro punto de partida. Lo interior y lo exterior, lo superior y lo inferior, se funden en una sola unidad. Las aberturas y los límites, las perforaciones y las superficies, llevan la periferia al centro y desplazan el centro hacia afuera. Una fluctuación constante, hacia el costado y hacia arriba, radiante y multilateral, anuncia que el hombre se ha posesionado del imponderable, invisible y sin embargo omnipresente espacio.